Perdón, ¿grabo yo o Lu? ¿Grabo yo? Graban ustedes. Yo grabo, no hay problema. Dale, bueno, entonces arranco. Bueno, bienvenidos a todos a la mesa 13 Recording in progress. de la jornada de sociolingüística, experiencias de enseñanza, la última mesa de las jornadas. Vamos a tener 3 exposiciones. La primera va a estar a cargo de Fabiola Ferro, que va a presentar los ejes del programa del seminario El lenguaje inclusivo en castellano, problemas, usos, disputas y debates, que es un seminario que organizó junto con Santiago Gándara, Rocío Salgueiro y Marian Rutigliano. Después vamos a exponer Daniela Lauría y yo, por la Universidad Nacional Pedagógica, el trabajo Lenguaje, Sociedad y Educación, problemas y enfoques de indagación para la formación docente. Y va a cerrar la mesa Marisa Malvestiti, por la Universidad Nacional de Río Negro, el trabajo Sociolingüística como materia de grado en Norpatagonia, apuntes de una experiencia. Fabiola, si querés empezar. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Es un honor. Cuando vi quiénes iban entrando, dije, yo me voy. Ya no solo está Marisa, está Daniela, entró Anita, Alejandro, bueno. Pero aún así voy a tratar de hacer, ya la había visto Andrea también, voy a contarles un poco de qué se trata lo que hicimos. Miren, en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA hay seminarios de grado. Parte para la licenciatura tienen que hacer 2 seminarios de grado optativos, que cambian todos los años, se pueden presentar distintos seminarios. Y presentamos un seminario, en principio para la carrera de Ciencias de la Comunicación, que tenía como objeto, acaba de leer Gabriel el título, el debates, disputas, usos alrededor del lenguaje inclusivo. Lo presentamos porque entendíamos que era una problemática interesante para estudiantes, pero que en realidad lo que nos permitía era abrir un campo de reflexión para la carrera de Ciencias de la Comunicación, que es una carrera que tiene semiología en el CBC. Piensen que estamos hablando de estudiantes que están cerca de recibirse, es decir, que semiología la tienen muchos años atrás. Hay algún Saussure dando vueltas, satelitando por algún lado, no mucho más que eso, y después tienen semióticas donde sí ven Peirce, ven algo de, bueno, otros autores también más contemporáneos, digo, pero para señalar, ven Voloshinov, pero no tienen ninguna formación de lo que nosotros podríamos llamar una formación en lingüística. Piensen que, estoy pensando en la carrera de letras de la UBA, pero que entiendo que más o menos en distintas carreras de letras, cuando llegamos, y estoy entendiendo en un terreno, en un sentido muy amplio, muy general, la sociolingüística, es decir, yo trabajo más desde un campo de la glotopolítica, soy docente en letras y en comunicación, pero digo, cuando llegamos a ese terreno, llegamos con varias lingüísticas a cuesta, digamos, no es nuestro primer contacto. Acá, por el contrario, íbamos a tener en principio estudiantes que habían pasado allá lejos y hace tiempo por alguna semiología, y después algunas herramientas de análisis discursivo bastante poco organizadas. Pero resulta que el seminario, que originalmente ya había sido pensado como un seminario interdisciplinario, porque el equipo lo conformamos, por un lado, bueno, quien les habla, que es, yo soy docente de la carrera de letras, me formé con Elvira Arnú, con Roberto Bain en el terreno de la glotopolítica, pero también en la carrera de Ciencias de la Comunicación, donde trabajo en cultura popular y cultura masiva con Alabarces, digamos, cruzaba distintos intereses. Está Santiago Gándara, que es egresado también de letras, pero que trabaja políticas culturales y comunicacionales, yo ya venía trabajando con él. Se sumó Rocío Salgueiro, que es docente de sociología y que trabaja políticas de género. Nos interesaba porque como íbamos a trabajar lenguaje inclusivo, y Elías Mariano Rutiliano, que está a punto de recibirse en filosofía y que es especialista en estudios trans y también trabaja filosofía del lenguaje. Sobre eso, lo que ocurrió es que el seminario fue aprobado por el CIRFEM de la facultad, que es el Circuito de Formación Feminista, y por lo tanto fue válido para
todas las carreras. Esto supuso que el problema inicial de, mirá que los estudiantes de comunicación tienen esta formación, tienen esto, tienen lo otro, ahora teníamos estudiantes de ciencia política, estudiantes de sociología, estudiantes de relaciones del trabajo, no, perdón, de relaciones del trabajo es la única carrera que no se inscribieron, trabajo social, que entonces, digamos, en principio interesados en el lenguaje inclusivo, sobre todo porque la mayoría son usuarios de lenguaje inclusivo. Esto suponía un problema inicial bastante complejo. Nuestro objetivo era en realidad, a partir de discutir y de presentar una cantidad de herramientas teóricas y de, casi les diría, a partir de discutir el lenguaje inclusivo, dar herramientas para pensar la relación lenguaje política, lenguaje sociedad, lenguaje clase, lenguaje género, en una carrera donde, en todo caso, algunos de estos problemas se ven de modo aislado como unidades sueltas en distintas materias, o por ahí no se vieron. Entonces lo que hicimos fue elegir entrar al programa por un lado, por un texto, digamos, que de algún modo enmarcara, entramos por Spani y Marcellesi, ¿no? Como para dar un marco de desde dónde estamos trabajando, que después tuvimos que volver, porque, insisto, era una bibliografía muy ajena para los estudiantes, y por Bourdieu y Voloshinov. ¿Por qué? Porque nos permitían pensar el lenguaje inclusivo en el marco de la teoría del concepto de mercado lingüístico, no solo entrar a algunos de los problemas que queríamos ver, sino que entrábamos por un autor que era relativamente conocido. Esto varía según la carrera y por supuesto según la elección de materias que hayan hecho los estudiantes, y lo mismo pasaba con Voloshinov, que de todos modos, ahí nos dimos cuenta, habían leído muy fragmentariamente. A partir de, bueno, sobre esto por supuesto fuimos sumando distinta bibliografía y hicimos una especie de recorrido bastante diverso, en el sentido de que incorporamos textos más académicos que discutían, entre otras cosas, por ejemplo, el famoso texto de Bosque, que nos parecía imposible de no presentarles, que no lo conocieran, a textos más contemporáneos, y también a textos periodísticos, textos de colectivos trans, textos de colectivos feministas, textos más políticos, como parte de un entramado para discutir fundamentalmente algo que terminó siendo casi el objetivo del curso, que era la confianza fetichista en el lenguaje inclusivo. Lo que encontramos es que muchos estudiantes venían con una concepción muy fetichizadora del lenguaje inclusivo, donde, digamos, se terminaban depositando una cantidad de expectativas en función de las demandas políticas, que nosotros recuperábamos. Justamente decíamos, el lenguaje inclusivo, ese es el eje de nuestro programa, no puede ser entendido en Argentina por fuera de, por supuesto, condiciones gramaticales de la lengua castellana, que no son las mismas que la de la lengua inglesa o la que uno quiera comparar, pero que no pueden ser entendidos por fuera del ni una menos, del matrimonio igualitario, de la ley de identidad de género, digamos, debe ser entendido, y por eso, de hecho, se ha transformado a partir del movimiento en Argentina, también en un faro hacia otras, por ejemplo, otros países en América Latina. Quizá lo más rico, digo, trabajando las nociones de fetiche lingüístico a partir de Roberto Bain, de ideología lingüística, incorporamos textos de Del Valle, fue que empezaran a ver otras cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué sería legítimo burlarse de alguien? ¿Por qué aparecen memes sobre el lenguaje inclusivo? ¿Por qué podrían ser objeto de burla? Y esto, que quizá para quienes estoy hablando acá es casi obvio,
no era tan obvio para estudiantes de comunicación, de sociología, de ciencia política a punto de recibirse. ¿Por qué es posible burlarse, si uno va un poco más allá, de quienes hablan mal? ¿Cuál es el lugar de la norma? ¿Cómo funciona la norma lingüística en términos políticos? ¿Cómo funciona como un mecanismo más de dominación o de construcción de hegemonía? Una de las cosas por ahí más ricas e interesantes, dado que era un equipo interdisciplinario y estudiantes interdisciplinarios, si es que existe semejante categoría, digo, pero para que se entienda había un poco de todo. De hecho, había estudiantes que traían por ahí algunas referencias bibliográficas que nosotros no conocíamos o no conocíamos bien. Es que el seminario estaba planteado para clases sincrónicas y de 1 hora, y el resto de actividades asincrónicas, para que no fuera tan pesado, ¿no?, en estas condiciones de pandemia. Y las clases, los encuentros sincrónicos de 1 hora se transformaron naturalmente en encuentros sincrónicos de 2 horas, se iban extendiendo, ¿no?, como una mateada, era una cosa muy, y traían materiales, y bueno, se fascinaron con la RAE, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero empezaron a buscar las monografías que han hecho, más de la mitad promocionó, es decir, entregó la monografía dentro del marco de la cursada, otros se entregarán después. Empezaron a aparecer una cantidad de trabajos que me parece que en ese sentido fueron un aporte, y el otro aporte interesante en cuanto al trabajo fue que hicimos en 2 clases, lo que hicimos fueron entrevistas. Una a María Eugenia Contursi, porque una de las cuestiones que estaba en juego es si el lenguaje inclusivo es un discurso, ¿no? Digamos, presentamos ese debate sobre si es un discurso, afecta a la lengua, no es lo que a mí más me interesa, pero sí me parecía que era importante presentarlo, y entonces ahí aprovechamos a hacer otras consideraciones de tipo metodológico que fueron muy relevantes y que tienen que ver con la conformación de un corpus que iba a ser después puesto en juego a la hora de hacer la monografía o presentar las monografías. Y otra a Mariana Espada, que es una escritora y que es una activista trans, que tiene un artículo a mi gusto muy interesante porque marca los límites del lenguaje inclusivo, en el sentido de, ella en un momento en la entrevista decía: estoy cansada de llegar a un lugar y que empiecen a usar lenguaje inclusivo porque llegué yo, ¿no? Digamos, como la marca de la diferencia y no la marca de la integración, por el contrario, que lo que tuvieron que hacer los estudiantes fue leer los artículos antes y entregar una pregunta con cierto tiempo para la persona que íbamos a entrevistar, para María Eugenia o para Mariana, que les acercamos antes. Entonces las exposiciones fueron orientadas, pero después se siguió un debate, y en la evaluación final los estudiantes agradecieron mucho este contacto, esta posibilidad de discutir con las autoras en este caso, y no sé qué más me estoy, perdón, y lo más interesante es que en las monografías aparecieron realmente una apropiación. En las monografías que entregaron hasta ahora, terminaron cursando cerca de 30, no recuerdo por completo, creo que 29, casi la mitad entregó. Las monografías han mostrado una complejización y un acercamiento al problema de la relación lengua-sociedad, lenguaje-sociedad, lenguaje-política, lenguaje-género, y sobre todo al problema de los usos y las instituciones. E insisto, al problema que es el otro aspecto, ¿no? Caer en la fetichización. Una vez que hablamos con solucionamos todos los problemas de discriminación de la vida, lo cual es evidente que no. Y en ese sentido hay por lo menos 3 trabajos que se ocupan de dar cuenta de las normativas en universidades sobre el lenguaje inclusivo, comparando con cuáles son las políticas concretas en esas universidades de, por ejemplo, cupo laboral trans, inserción trans, comparando, digamos,
el aspecto de la política lingüística o de las directivas de política lingüística de esas instituciones con otro tipo de políticas respecto, por ejemplo, de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes trans. Es muy asombroso que instituciones que siguen teniendo baños que reproducen el binario de género y que no sería tan difícil de modificar, digo por lo menos en parte, por otro lado, y que no tienen una cantidad de, digamos, de medidas que podrían tomar para hacer un poco más fácil la vida de las personas trans, uso trans como hiperónimo, ¿no? Digo, como se usan en los estudios trans. Por otro lado, aprueben el uso del lenguaje inclusivo como casi un efecto de cooptación, que esto también lo trabajamos en el seminario, sin que además termina siendo usado en general por personas cis. Es decir, con lo cual somos las personas cis las que usamos lenguaje inclusivo, en el cual supuestamente se incluye a las personas trans, pero que no tienen condiciones reales de inclusión. En este sentido, digo, bueno, esto varió según la formación de estudiantes. Lo que les quería contar es que fue una experiencia rica, porque creo que quizá para, no sé, bueno, ahora lo que van a exponer quienes trabajan en carreras de letras, pero creo que entre los cuatro hicimos un aporte sobre algo que no estaba en el horizonte de las carreras en la Facultad de Ciencias Sociales. Y que fue muy, muy bueno el modo de evaluar. Esto de, bueno, tienen que hacer solo ciertas preguntas, tienen que, digamos, no fue una cursada a la que a veces estamos acostumbrados de léete todas las obras de Marx para la semana que viene y entonces vamos a ver el concepto de ideología y, digamos, donde entonces fue una cursada que fuimos regulando la bibliografía considerando la dificultad que suponía incorporar bibliografía de autores que no conocían, de un campo que no conocían y que, bueno, terminaron de algún modo por lo menos incorporando algunos de los problemas y con algunas herramientas. Creo que ya me pasé para variar, perdón. No, estuviste perfecta, justo 20 minutos. Si les parece, anoten las preguntas que quieran hacer o recuérdenlas, y después de las 3 exposiciones dejamos un tiempo para esas preguntas, comentarios, intercambios. Bien, la segunda exposición va a estar a cargo de Daniela Lauría y quien les habla. Vamos a presentar el trabajo Lenguaje, Sociedad y Educación, Problemas y Enfoques de Indagación para la Formación Docente, por la Universidad Pedagógica Nacional. Dani, tenés la palabra, yo comparto pantalla. Hola, bueno, hola a todos, compartís la pantalla, si me van siguiendo. Ahí está el título entonces, que recién acaba de mencionar Gabriel, y voy a empezar a ver la segunda diapositiva. Voy a empezar leyendo una anécdota que cuenta Calvé en el prólogo, en el prefacio, mejor dicho, a la nueva edición de Lingüística y Colonialismo, y la cita que tienen ahí en la diapositiva es el final de la anécdota. Dice Calvé: pero escapar de la teoría es difícil. En abril de 1982, yo había organizado en la Sorbona un coloquio sobre la sociolingüística del Magreb, y había invitado a Encrevé, quien había seguido conmigo cursos de André Martinet, y en 1976 había prologado la edición francesa de modelos sociolingüísticos de William Labov. Lo invité, dice, a un almuerzo con los ponentes. Encrevé me había escuchado hablar de los SWAC de Marrakech, de hecho, acerca de una investigación que nunca se retomó, y me dijo, y aquí viene la cita: lo que tú haces es sociología de la lengua. Fin de la cita. Yo nunca me había planteado el problema de saber qué hacía. Me manejaba intuitivamente o seguía mi gusto, y las diferencias entre sociología del lenguaje y sociolingüística no me preocupaban demasiado. Consideraba que la mirada de los lingüistas al abordar las relaciones entre lenguas y sociedad, sociolingüística, y la de los sociólogos acerca de esas mismas relaciones, sociología del lenguaje,
constituían dos modos distintos de eludir el problema central, el estatuto social de la lengua, y que en ambos casos se intentaba que creyéramos en la existencia de un objeto, la lengua, cuya única tarea, en mi opinión, era hacer más fácil el trabajo de crear una ciencia, la lingüística estructural, y justificar una lingüística que solo contara con un punto de vista interno sobre la lengua. Y me sentía bastante de acuerdo con Sartre, quien a propósito de Foucault había declarado que el estructuralismo era el último obstáculo erigido por la burguesía contra el marxismo. A mi criterio, ahí está la cita, el problema no era, por tanto, hacer sociolingüística o sociología de la lengua, sino sociolingüística. Ese socio, entre comillas y entre paréntesis, estaba destinado a desaparecer el día en que llegáramos a imponer la idea laboviana de que la sociolingüística era la lingüística. Bueno, queríamos comenzar con esta cita, con esta anécdota, porque de algún modo nosotros vamos a tratar de cuestionar y de romper esa dicotomía entre sociolingüística y sociología del lenguaje. Ahora les vamos a contar la propuesta de la Universidad Pedagógica. Gabriel está formado más en lo que institucionalmente se llama sociolingüística, y yo estoy formada más en lo que institucionalmente se llama sociología del lenguaje, y bueno, lo que nos interesa a nosotros son algunos problemas, algunos fenómenos y no tanto las etiquetas. Algo que se viene hablando en estas jornadas y que una de las expositoras del conversatorio de ayer por la tarde, Mónica Heller, la investigadora canadiense Mónica Heller, viene un poco también trabajando esa cuestión de romper un poco estas etiquetas, ¿no? Bueno, el plan de exposición tiene 6 puntos. Primero, la lingüística como campo disciplinar. Vamos a ir alternando la palabra, Gabriel y yo. Luego, la lingüística en el plan de estudios de la formación en letras de la Universidad Pedagógica Nacional. En tercer lugar, repercusiones de la ciencia lingüística en la enseñanza. Cuarto punto, representaciones sobre la lengua, algunos mitos a derribar. 5, ¿cómo debe ser una lingüística socialmente significativa? Esta es una pregunta que nos hacemos cuando armamos los programas. Y el punto 6 y último, lenguaje, sociedad y educación, la agenda estratégica local para un abordaje socialmente relevante. Bueno, va a comenzar Gaby con el punto 1. Bien, gracias Dani. Vale, no me pasa. Ahí está. Bien, algo que creo no mencionó Daniela es que el área de lingüística en la UNIPE se está formando, si bien la carrera ya lleva varios años, el área como área disciplinar, con proyecto de investigación y demás, es un área que se está formando, y cuando pensamos la lingüística, el área de lingüística en la carrera de letras, la pensamos dentro del campo de los estudios del lenguaje, ¿no? Pensando que esa articulación no solo entre estas distintas disciplinas dentro del campo de la lingüística, si se quiere, sino también ver su articulación con otras materias de otras áreas, y por eso la pensamos en relación con los estudios literarios, en relación con las lenguas clásicas, para también tratar de romper con esta dicotomía entre lengua y literatura, si se quiere, ¿no? Y pensar los estudios del lenguaje de un modo más integrado. Pero siempre pensando el lenguaje, ¿sí?, como un objeto complejo, ¿no? Un objeto de estudio complejo, multidimensional, que según cuál sea nuestro enfoque, según cuál sea el interés, nos acerca a otras disciplinas, ¿no?, a determinadas disciplinas. Por lo tanto, siempre pensar esta articulación, siempre pensar estos diálogos dentro del campo de los estudios del lenguaje, pero también pensando el lenguaje en relación con otras disciplinas. Estás muteada, Dani. Ahí está. Bueno, el punto 2, entonces, la lingüística en el plan de estudios de la formación en letras de la UNIPE. Les cuento brevemente, la UNIPE, la Universidad Pedagógica Nacional, nació en realidad como Universidad Pedagógica Provincial hace alrededor de 10 años en la provincia de Buenos Aires. Tenía como objetivo formar maestras y maestros,
no las carreras de formación, sino ofrecerles la posibilidad de que hicieran licenciaturas a las maestras y a los maestros, y carreras de especialización a las profesoras y a los profesores. Con el paso de los años, la universidad pedagógica fue creciendo, y en el año 2015 es una universidad pública, nacional y gratuita. Es gratuita en todos sus niveles, posgrado también, eso aparece en la resolución de la fundación. Y en el año 2015 pasa a ser una universidad nacional. Con ese cambio se empieza a pensar en ofrecer carreras de grado. Y entre las carreras de grado que se ofrecen en este momento están letras e historia, tanto profesorado como licenciatura, y el año que viene se abre la carrera de filosofía, también profesorado y licenciatura. La Universidad Pedagógica ahora tiene una sede propia en Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en la calle Piedras, en el viejo edificio racionalista que utilizaba el canal de televisión Utilísima, un edificio muy lindo, y además tiene un campus que lo comparte con otras instituciones educativas en Pilar. Los planes de estudio de la licenciatura y del profesorado son distintos, como se imaginan, pero el área de lingüística es similar. ¿Sí? Hasta el momento. Las materias que los estudiantes cursan son las que están ahí en la diapositiva: gramática del español, lingüística 1, que es una lingüística general, que tiene como subtítulo estudios de lingüística sincrónica, una lingüística 2, que por los contenidos mínimos del plan de estudio es en realidad una historia de la lengua, la materia lenguaje y sociedad, ¿sí? Que viene a romper con estas disciplinas ya institucionalizadas, análisis del discurso y semiótica y comunicación. Además se ofrecen seminarios de investigación como los que tienen ahí mencionados: psicolingüística, lingüística computacional, lingüística del corpus, lingüística forense, enseñanza del español como lengua segunda y extranjera, taller de corrección y edición de textos, taller de traducción, entre otras. Esto más bien para la licenciatura. Este año se aprobó una reforma del plan de estudios, así que a partir del año que viene los estudiantes van a tener un segundo curso de gramática del español, van a tener la materia lenguaje y sociedad, también se desdobla porque nos había quedado una materia conceptualmente muy densa. Se abre una materia nueva que se llama políticas del lenguaje, y va a haber otro curso también obligatorio para los licenciados, que es lingüística aplicada. Y en el caso de la licenciatura también, los estudiantes pueden optar por un segundo curso de análisis del discurso. Como ven, si bien no hay orientaciones en lingüística, claramente la línea que sigue la UNIPE en la obligatoriedad, digamos, es la relación entre el lenguaje y sociedad, por las materias que dicta. También tengo que decir que además de estas dos carreras de grado, la Universidad Pedagógica ofrece unos cursos que se llaman cursos de complementación curricular, se me ha ido el nombre, los famosos CCC, que están dirigidos a profesoras y profesores que tengan títulos terciarios y que quieran, con una carrera de 2 años, obtener el título de licenciado o licenciado. En esos casos, el área de lingüística ofrece 3 materias, que son lenguaje y sociedad, con un programa distinto que el de las carreras de grado, políticas del lenguaje, políticas y planificación del lenguaje, y diversidad lingüística y transmisión cultural. Bien, esto hasta acá. Sí, y también, ahí hay ya un claro síntoma de hacia dónde, y hacia qué perspectiva, ¿no?, de la lingüística se está orientando, pensando en estos cursos que se dan en el ciclo de complementación curricular, ¿no?, estas relaciones entre lenguaje y sociedad.
y también presentamos un proyecto de investigación que está también orientado a discutir estas relaciones entre lenguaje y sociedad, partiendo de justamente el cuestionamiento y la crítica de los propios conceptos disciplinares, ¿no? Entendemos que por ahí queremos armar este área de lingüística. Bien, sigo yo, ¿no? Dale, Dani. Bueno, sí, como decía Gabriel, tenemos acabamos de presentar un proyecto de investigación en el que nosotros somos los coordinadores, y la idea ahí es trabajar con el concepto de ideologías lingüísticas, tanto desde la práctica investigativa como desde la práctica de enseñanza, poner en cuestionamiento, que también fue uno de los ejes del conversatorio de ayer entre Mónica Heller y Teófilo. Bueno, repercusiones de la ciencia lingüística en la enseñanza. Ahí queremos señalar algunos puntos, ¿no? El predominio de las corrientes estructuralista o generativista, esto está muy marcado. Nosotros, bueno, somos egresados de la UBA, la idea de la lengua como código, del predominio de la función referencial como sistema abstracto, homogéneo y transparente, expulsión en gran parte digamos, de las corrientes que fueron hegemónicas a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI, mucho más de lo que nos imaginamos en muchas instituciones, en muchas revistas, cuando uno presenta sus artículos, también, ¿no? A veces vienen respuestas de esto es lingüística, lo que ustedes hacen, yo trabajo en la glotopolítica, bueno, hay como mucho cuestionamiento a esos abordajes de la relación entre el lenguaje y sociedad, trabajar el tema de los estudios descriptivos y prescriptivos. Sí, y también, sí. perdón, Dani, no, la repercusión que tuvo estas corrientes, ¿no? que predominaron, tanto en el mundo de la enseñanza, también en el mundo educativo, y acá no puedo evitar hacer referencia a la charla que dio Alejandro abriendo las jornadas, cuando hablaba justamente de esto, ¿no? De qué se entiende por estudiar lengua en el colegio, pero también la repercusión que tuvo en el sentido común, ¿no? ¿Qué se entiende por la lengua? ¿Qué nociones, qué conceptos hay de la lengua muy arraigados en el sentido común? Y también en el mundo académico, ¿qué significa hacer lingüística? Y acá los que nos dedicamos a estudiar las relaciones entre lenguaje y sociedad, muchas veces nos vemos marginades, ¿no? de ciertas reuniones o de ciertos espacios, porque cuando tienen que llamar a un lingüista, bueno, en general hacer lingüística parece que es hacer otra cosa. Y ahí creo que también se ve este predominio de estas corrientes de corte estructuralista o generativista. Por suerte aparecieron otros enfoques que empezaron a problematizar estas relaciones entre el lenguaje y eso otro, ¿no? Que empezaron a problematizar el uso del lenguaje desde un enfoque comunicativo, desde ver el uso del lenguaje como una práctica social, y ahí empezó a complejizarse un poco más el objeto de estudio. ¿Sigo, Dani? Sí, seguí. Bueno, entonces, algunas ideas, algunos mitos que nos proponemos derribar desde esta perspectiva de lingüística. En principio, entendemos que hay una idea muy arraigada en el sentido común, que es la idea del lenguaje como algo transparente, ¿no? La linealidad en la circulación del sentido, la idea de que el lenguaje viene a nombrar un mundo, a reflejarlo, ¿no? Algo así como que usamos el lenguaje para transmitirnos informaciones. De hecho, muchas veces, incluso nosotros mismos, caemos en la trampa, y si alguien nos cuenta que tiene un problema con su jefe, jefa, pareja, hasta por ahí le decimos, bueno, chárlenlo, háblenlo, que hablando se entiende la gente, y después nos damos cuenta de que no es así, que mejor esperar, o mejor hacer otras cosas que charlar para solucionar las cosas. Y por otro lado, y muy, muy ligado con lo anterior, está este otro mito, ¿no? de que se puede decir cualquier cosa en cualquier momento y cualquier lugar. Algo así como que el uso del lenguaje es democrático.
y ahí creemos que hay una confusión, ¿no? Entre, bueno, ¿qué es lo democrático del lenguaje? Lo democrático del lenguaje es precisamente la facultad del don innato, en eso creo que no lo discutimos a Chomsky, esa facultad innata existe, la compartimos, y esto sí es absolutamente democrático, pero no el acceso a los usos lingüísticos, la distribución social de los significados, quienes tienen la posibilidad de decir en qué momentos, en qué lugar, y por decir también me refiero a significar, ¿no? ¿Qué significados son posibles para qué enunciadores? Bueno, eso está absolutamente restringido, y es muy diferenciador. Bien, entonces nos preguntamos cómo debe ser una lingüística socialmente significativa. Ahí, digamos que estos 5 espacios curriculares a los que yo me refería antes son correlativos, están articulados, y los contenidos, así que vamos todo el tiempo, además como somos Gabriel y yo, los profesores, sabemos muy bien lo que damos, e incluso a veces compartimos las materias. No, somos nosotros dos, el equipo ahora se están sumando nuevas profesoras, así que tenemos como muy en claro lo que van viendo, ¿no?, los estudiantes en qué momento, y ahí lo que queremos poner el foco es en la idea del lenguaje como objeto complejo, sobre todo en la última, ¿no?, materia, que es lenguaje y sociedad, pero ya lo venimos viendo desde análisis del discurso. El tema del carácter opaco, ¿sí? ¿Querés agregar algo? No, Dani, no. El estudio del lenguaje en su contexto social de uso, ¿sí? No solo, digamos, en cuestiones vinculadas con unas condiciones de producción restringidas, enunciativas, sino también las condiciones sociohistóricas de producción, que es lo que, bueno, ahí está abajo, ¿no? Y la dimensión semántica de los enunciados como fenómenos a la vez lingüísticos y social, a la vez, simultáneamente. De ahí la necesidad de recurrir siempre, y por eso también esta idea de desdoblar la materia lenguaje y sociedad, porque si no realmente era muy densa, ¿sí?, conceptualmente, en 2 materias, lenguaje y sociedad por un lado, y políticas del lenguaje por el otro, y en políticas del lenguaje es donde vamos a poner también la lente en toda la cuestión más interdisciplinaria. Bien, ahora tenemos la primera cohorte que ya cursó todas las materias, ¿sí?, que es una estudiante que se va a sumar a nuestro equipo de investigación, porque la idea también de la Universidad Pedagógica es esa, que los estudiantes puedan empezar a participar tempranamente de los proyectos de investigación aprobados internamente por la universidad. Sí, y pensaba, digo, antes de presentar esta diapositiva, esto que decía Daniela, de que nosotros somos, de alguna manera, la lingüística por ahora en la carrera, pero eso nos permite, por un lado, articular los distintos espacios curriculares de lingüística, ¿no?, las distintas materias, y sí, estamos pensando que no se solapen los contenidos, pero a la vez que se articulen. Lo pensaba también en relación con una de las presentaciones que hubo en la mesa 11, la de Carolina Ayala, que ella tenía que dar todas estas orientaciones lingüísticas en una misma materia, en un mismo espacio, y encima ella sola, es decir, no tenía con quién discutir, decía. Bueno, acá por suerte sí tenemos esa posibilidad de diálogo y esa posibilidad de desarrollar estos temas en distintos espacios curriculares. Entonces, ¿qué problemáticas abordar? Bueno, definimos, por un lado, las relaciones entre lenguaje y sociedad, esta idea de, la distribución social de los significados, la idea del lenguaje como un mecanismo de poder, como un instrumento, más allá de ser un instrumento de comunicación, aparece como una herramienta cognitiva y por lo tanto aparece como un mecanismo de poder. El lenguaje como un espacio de disputa, lo mencionaba Fabiola en la presentación anterior, esto de, el lenguaje también aparece como un instrumento para disputar
cuestiones que van más allá de lo simbólico y se vuelven materiales, y por lo tanto aparece también como un instrumento para resistir, para criticar, para cuestionar, para transformar el orden social. Y por otro lado, las relaciones entre lenguaje y educación, ¿no? La idea de la variación, de la diversidad lingüística, quiénes producen, cómo circulan esos significados en las prácticas pedagógicas. Es una universidad que tiene como objetivo formar investigadores y formar docentes, por lo tanto entendemos que esas dos facetas, esos dos aspectos están íntimamente relacionados y no pueden ir uno sin el otro. Entonces, esta posibilidad de criticar los usos lingüísticos también adentro del aula, sea registros orales o escritos, aparece también muy tematizado. Ver las relaciones entre estas variedades sociolectales y el rendimiento escolar, ¿no? Estas cuestiones que trabajan muchos sociólogos de la educación también, pienso en Bernstein y otros trabajos pioneros. Las diferencias como enriquecimiento cultural o como desigualdad en el aula, ¿no? Esta idea entre la integración, la inclusión y las desigualdades que producen los diferentes usos de determinados dialectos adentro del aula. Bueno, y para finalizar entonces, decir algo sobre la agenda estratégica local para un abordaje socialmente relevante, tener en cuenta ahí, sobre todo, en estas materias lenguaje y sociedad y políticas del lenguaje, el escenario contemporáneo, ¿sí? Cómo impacta la globalización y el neoliberalismo en el espacio del lenguaje y de las lenguas históricas. Ahí la idea es trabajar, bueno, Fabiola también hacía alusión, ¿no? El tema de la norma lingüística, cómo se impone la norma lingüística, cuáles son las instituciones, los agentes que se encargan de elaborar los instrumentos lingüísticos canónicos, si hay algunas disidencias respecto de esas hegemonías, que las hay, son pocas pero las hay. El tema también de cómo las nuevas tecnologías y nuevos dispositivos como los que aparecen en los celulares y todo lo que tiene que ver con los anticipadores, los correctores también, vienen a complejizar un poco las formas de control de la norma, que ya no es solo lingüística, sino que también es discursiva, cómo tenemos que escribir los artículos. Bueno, la imposición ya va más allá de lo estrictamente lingüístico y abarca lo discursivo, las formas de hablar, de presentar un PowerPoint en un congreso. Otros temas urgentes de investigación tienen que ver, bueno, con el lenguaje inclusivo, que es un tema que sale inevitablemente en todas las clases. Cuestiones vinculadas como las que recién decía Gabriel, sobre educación, sobre, digamos, la enseñanza de la lengua y las ideologías lingüísticas que circulan en el aula y las que vehiculizan los manuales, las que vehiculizan los propios docentes y las que tienen nuestros propios estudiantes y las que tenemos nosotros mismos como profesores y que transmitimos también a través de la selección que hacemos de materiales para nuestros cursos, nuestros programas, la elección de la bibliografía, etc. Cuestiones vinculadas con la traducción, cuestiones vinculadas con... y después también metodológicamente, ¿no? No hacer solo análisis documental, sino tratar de trabajar con el enfoque etnográfico, en las escuelas, en los barrios, con el paisaje lingüístico. Realmente se nos abre así como un panorama de temas y de problemáticas bastante amplia. La idea es que nuestros estudiantes, sean licenciadas y licenciados o profesoras y profesores, se lleven por un lado algunas líneas de investigación crítica, en la que puedan estudiar problemáticas locales o regionales específicas, sin tener que aplicar ningún modelo, ninguna receta extranjera que está pensada e implementada en otras realidades, que puedan, si se dedican a la investigación, proponer políticas públicas en el futuro, eso sería una formación,
y para los docentes que sean transmisores de una educación lingüística crítica, sobre todo comprometida con los hablantes que tienen menos acceso a recursos, ya sea simbólicos o materiales, porque sus prácticas lingüísticas no coinciden con las prácticas lingüísticas y con las ideologías lingüísticas que circulan, en muchos casos en manuales escolares, y ahí es donde se produce la tormenta de inseguridad lingüística, que sigue siendo un problema, y por supuesto tiene su efecto en la desigualdad lingüística, que no es más que una dimensión de la desigualdad social. Bueno, creo que hasta aquí, bien. Muchas gracias. Ahora entonces pasamos al tercer trabajo, a la tercera presentación. Marisa Malvestiti, de la Universidad Nacional de Río Negro, va a presentar el trabajo Sociolingüística como materia de grado en Nor Patagonia, apuntes de una experiencia. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio, que estaba fuera de programa en un punto porque no pude participar al mediodía en la mesa que me correspondía, y la verdad que a veces las casualidades son causalidades, como se suele decir, porque me siento muy afín con lo que han venido diciendo Fabiola, Daniela y Gabriel, en cuanto a las perspectivas de trabajo y las metodologías que aplican, los contenidos, etc. En mi caso quería comentar un poco la experiencia que desarrollamos en la Universidad Nacional de Río Negro, que comenzó a existir, que se fundó o comenzó sus clases en 2009. La materia sociolingüística comienza a dictarse en 2010, o sea que tenemos 11 años de trayectoria en este momento. Se dicta con continuidad, se dicta con docente único, que soy yo, porque nuestras materias son de docente único, lo cual es algo, como ustedes decían recién, no está bueno, porque siempre está bueno trabajar en equipo. Y en algunos momentos pudimos trabajar con Laura Eisner, con María Sol Iparraguirre, que en ese momento como graduada, y estos 2 últimos años con un ayudante alumno, Martín Chávez. Pero si no, digamos que es como una experiencia solitaria que uno va como tratando de ver cómo organiza, qué hace, qué decisiones va tomando. En esas decisiones que fuimos tomando a lo largo del tiempo, bueno, por un lado, influyeron varias cosas, ¿no? Una fue que cuando construimos el plan de estudios, que fue un proceso bastante debatido, logramos que sociolingüística se ubicara en el segundo año, lo cual tiene sus pros y sus contras, un poco como contaban los compañeros, ¿no? En el sentido de que previamente a sociolingüística, los estudiantes tienen una introducción a las ciencias del lenguaje y la comunicación en primer año, gramática 1, y luego junto con sociolingüística cursan análisis del discurso, y a posteriori las lingüísticas, gramática 2, historia de la lengua, etnolingüística y las otras materias del campo. O sea que es como una de las primeras veces en que empiezan a pensar acerca de qué es la lengua, y la materia apuesta un poco a eso, ¿no? A lograr una deconstrucción del concepto lengua, hasta quedarse como en un tembladeral que entonces, si nada es lengua, ¿qué es la lengua? Para comenzar a construir a partir de allí, ¿no? Las relaciones entre lengua, sociedad y hablantes. Bueno, nosotros trabajamos organizadamente, digamos, esquemáticamente, en 4 unidades. Una primera unidad de fundamentos, donde, como les decía, tratamos de deconstruir esta noción, ver todos los tipos de variedades, bueno, las nociones como más clásicas, que quede como una idea clásica de cómo se funda la disciplina y cuáles son sus temas claves. Luego tenemos una unidad de variacionismo, donde luego trabajamos sobre redes sociales, Milroy, etc., y comunidades de práctica. Luego una unidad de contacto, donde trabajamos sobre préstamos, alternancias, cómo se generan lenguas mixtas, pitchings, bueno, etc. Y por último, una unidad sobre lo que llamaríamos sociología del lenguaje, o sea, actitudes, representaciones, normas, políticas y derechos lingüísticos. Con el curso de los años, nos pasa algo que les debe pasar a todos, que tenemos como que queremos introducir nuevos contenidos, pero a la vez no queremos quitar algunos, entonces estamos
como tratando siempre de hacer como un balance. Bueno, este año damos lenguas en contacto y el año siguiente damos norma, ¿se entiende? Porque todo en una cursada cuatrimestral es como bastante difícil a veces de programar. Pero bueno, eso. Por otro lado, la materia tiene un fuerte énfasis en la metodología, o sea, un fuerte énfasis metodológico. Además de lo conceptual, nos interesa que los estudiantes y las estudiantes presten atención a cómo se genera el conocimiento sociolingüístico, a través de qué instrumentos, digamos, cuáles son, digamos, incluso puedan crear sus propios instrumentos para el trabajo final al que me voy a referir ahora. En ese sentido, por eso quería también como ir comentando cosas que voy observando como que faltan, ¿no? Buenos manuales didácticos de metodología, porque en realidad tenemos pocos manuales al respecto, son largos, tienen capítulos como muy, muy extensos de repente, exceptuando un libro publicado en Córdoba, ¿no? que está muy bueno. Bueno, y bueno, y por medio de la cursada vamos llegando, digamos, a la construcción de un trabajo final con el que se aprueba, se regulariza y finalmente se aprueba la cursada. Ese es como lo más interesante de la materia para mí, porque digamos que si bien durante toda la cursada se va retroalimentando mucho de las problemáticas que traen los estudiantes, eso es como clave. O sea, todo lo que fuimos escuchando en la mesa anterior, de estructuras como ARRE, o Buenardo, o lo que sea, lenguaje inclusivo, etcétera, han sido traídas a la materia más que por la docente, por los estudiantes, ¿sí? Que, digamos, plantean, y profe, ¿por qué pasa tal cosa y por qué tal otra? Bueno, y ahí comenzamos como la reflexión, ¿no? Un poco en diálogo con gramática española que ellos tienen en la cursada, en el cuatrimestre precedente. En el curso de los trabajos finales, y pensando en Nor Patagonia, ¿no? Que es un lugar poblado por pueblos originarios, con muchas migración limítrofes y europea, sobre todo la ciudad de Bariloche, y pensando también que no había trabajos hasta ese momento sobre muchos de los temas que los estudiantes han ido elaborando a lo largo del tiempo, hice como una pequeña síntesis para contarles, ¿no? los tipos de trabajos que han elaborado los estudiantes en estos años, como por ejemplo, bueno, la terminología del mapuzungún en letras del folclore patagónico, asimismo los usos del inglés en el trap, el lunfardo en el rock, los sentidos de los grafitis en las mesas de los colegios secundarios, cómo llegó la lengua de señas argentina a Bariloche, que no teníamos ni idea, y a través del trabajo de uno de los estudiantes eso se pudo reponer, los usos lingüísticos de tatuadores, de grupos de roller derby locales, situaciones de desplazamiento lingüístico y de mantenimiento lingüístico basados fuertemente en sus familias. O sea, en general los estudiantes trabajan sobre qué pasa con la lengua de sus abuelos, qué pasa con sus tíos, con sus padres, qué pasa con la variedad de español hablada por los migrantes chilenos de la década del 70, que en la actualidad sus hijos y nietos se han criado en Bariloche, bueno, cómo eso cambió o no, digamos, en base a cuestiones como mínimas, no son trabajos súper extensos, pero digamos como que empiezan a elaborar su propia realidad, que es lo que me parece lo más central en la materia que dictamos, ¿no? Bueno, por supuesto también trabajamos sobre políticas lingüísticas, en ese caso sobre legislación argentina, sobre legislación latinoamericana, leyes de lenguas, documentos educativos, por ejemplo, qué dicen las lenguas, las leyes educativas de la Patagonia sobre las lenguas que hay que enseñar o no en la escuela, las ordenanzas sobre enseñanza de mapuzungún en Bariloche, que se han ido reformulando también desde la década del 80 en adelante,
Y bueno, y después, por supuesto, el tema que ustedes han traído, el lenguaje inclusivo, que comenzamos a abordarlo en 2018, no, 2013, 2013, 2013, a partir de la propuesta de un estudiante que creó un primer instrumento de relevamiento. Desde entonces lo que hacemos es, en las diferentes cursadas, retomamos ese instrumento de relevamiento y lo vamos reformulando. O sea, los diferentes estudiantes que quieren trabajar el tema pueden agregar, sacar, cambiar, hacerlo todo de nuevo, pero digamos, este año hicimos una encuesta diseñada y que tomamos por redes, por ejemplo, pero siempre como tratando de darle un énfasis a lo metodológico, darle lugar a lo que los estudiantes crearon y reformular a partir de allí. Bueno, en el caso del lenguaje inclusivo, los estudiantes a lo largo del tiempo analizaron, este año más que nada fue análisis bibliográfico, ahora les voy a contar más de eso, guías de lenguaje no sexista o inclusivo, una de ellas creada en Puerto Madryn para el ámbito del CONICET, actitudes lingüísticas, representaciones y usos, del colectivo LGTB de Bariloche, de varones de un equipo de fútbol, de grupo de amigas de 40 años, del círculo de las amigas de la abuela que piensan acerca del lenguaje inclusivo, y a partir de allí, como estos trabajos en general no solamente se entregan como una monografía, sino que quienes promocionan lo plantean en la última clase, y quienes no promocionan lo exponen en la mesa de examen final, también adelante de otros compañeros. O sea que la mesa de examen no es un espacio que vienen y me cuentan a mí y a la otra docente que tomamos el examen, sino que es como un espacio de poder escuchar, bueno, qué pudimos construir acerca de estos temas. Bueno, eso un poco acerca de los logros invisibles, porque en realidad no está escrito más que en algunas ponencias o trabajos que los estudiantes han publicado, pero no hemos podido como armar una síntesis, salvo en un lugar, en un trabajo que también lo hicimos en común, que fue en la materia etnolingüística en 2018, en que decidimos, como era una cursada de pocos estudiantes, en lugar de que cada uno hiciera un trabajo final, construir un trabajo final en común, realizando un mapeo de las comunidades etnolingüísticas presentes en Bariloche. Entonces, para ese trabajo, además de hacer una encuesta original y tomarla y lograr obtener nuevos datos, retomamos los trabajos que había habido en sociolingüística en los años anteriores, previamente, ¿no? Lo cual la verdad que ahí fue también como una buena manera de recuperar trabajos que eran sumamente valiosos sobre diferentes comunidades lingüísticas, francesa, alemana, suiza, polaca, sobre el yiddish o el hebreo en Bariloche, bueno, sobre el mapuzungún, por supuesto. Bien, y hasta ahí vamos. ¿Qué nos pasó en pandemia? Bueno, todo esto que era tan dinámico, tan lindo y tan que hagamos encuestas y hagamos entrevistas y hagamos el trabajo final, que cayó porque era como que medio no se podía hacer, bueno, ya sabemos por qué. Entonces, elegí otra metodología de evaluación final, que es la del trabajo sobre legislación lingüística y sobre guías de lenguaje inclusivo. No es lo mismo para nada. O sea, es como que uno está queriendo que todo vuelva a una nueva normalidad y se puedan volver a hacer estos trabajos que realmente era lo que le daba como el mayor sentido a la materia, porque además constituyen como uno de los primeros trabajos escritos de investigación personal que realizan los estudiantes. Entonces era como, bueno, un primer trabajo importante. Hay algunas dudas que yo quisiera compartir con ustedes y no sé, quizás tengan ideas que me puedan ayudar a pensarlas, porque una de mis mayores preocupaciones es sobre todo en esta cuestión de que los tiempos son cortos. Uno tiene 4 meses y en el medio tiene que tomar parciales, evaluar, hacer 500 cosas. ¿Cómo hacer una buena selección bibliográfica? Yo tengo una perspectiva muy historiográfica, a mí me encanta leer los clásicos, quiero que todo el mundo lea
a Ferguson y lo siguen leyendo en materia, y que lean a Poplack, pero muchas veces me pregunto si vale la pena mantener esa perspectiva o pasar a textos como más actuales, o sea, que reproduzcan no, digamos, el devenir de la sociolingüística y lo fundacional, sino más bien las discusiones tal como se están produciendo en este momento, ¿sí? O si esto, en realidad esto sería deseable que fuera una materia, otro seminario, otra materia, pero digamos no tenemos dos materias, tenemos una. Entonces eso es algo que como que me viene rondando y me gustaría como por ahí conversarlo. Y lo otro que me parece importante es que nosotros, digamos, y nosotros en la sociolingüística argentina formamos parte de una tradición, me parece. Bueno, en mi caso tuve la gran suerte de poder cursar con Beatriz Lavandera, de poder conocer también en el cursado a Beatriz Fontanella de Weinberg, de cursar con Alejandro, de trabajar y bueno, ser dirigida en mi tesis doctoral por Ana, digamos, como que hay, bueno, entre muchos otros que no estoy nombrando ahora, ¿no? Elvira, Roberto, Maggie, bueno, vos misma, Daniela, bueno, toda la gente que es bibliografía en las materias que dictamos, ¿no? Bueno, y me parece que sería buenísimo fortalecer como no ese colectivo en el ámbito argentino, digamos, en la enseñanza, por un lado, y por otro, me pliego a esta idea de hacer articulaciones, de participaciones en clases de otras materias, que en el caso nuestro lo hicimos en Historia de la Lengua, ya 2 años sucesivos, y ha funcionado muy bien. Pero bueno, no lo intenté nunca en sociolingüística, pero de una manera así como descontracturada, alguien que viene y da como una clase, explica lo que trabaja, no como que invitamos al colega para que dé la clase, no así, y que bueno, que justamente la virtualidad nos está dando esta posibilidad de herramientas. Bueno, así que con esto dejo, les agradezco muchísimo, perdón lo desordenado, y que fue como una experiencia personal, pero bueno. Y lo otro que quería decir, que creo que en los últimos años, cuando empezamos, la sociolingüística en Norpatagonia era como que en la UNR estábamos intentando crear un faro, por así decirlo, porque otras universidades no tenían la materia, era como que nosotros la estábamos como impulsando, pero creo que ahora es un campo muchísimo más difundido en las universidades de Neuquén y de Río Negro. No hablo de las otras provincias porque también ellos están trabajando en este tema, ya sea en San Juan Bosco o en la UMPA, bueno, en la Universidad del Sur o La Pampa, obviamente. Pero bueno, me alegra mucho que esté siendo como un campo en desarrollo importante, con nuevas generaciones y con estudiantes que están decidiendo dedicar sus trabajos finales, sus tesinas y sus posgrados a nuestro campo disciplinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Bueno, con esto cerramos las 3 exposiciones. Muchas gracias, Marisa, Fabiola, Daniela, y abrimos, si les parece, el tiempo de las preguntas, comentarios. No sé si hay preguntas en el canal de YouTube, esto de estar en 2 lugares al mismo tiempo. No hay ninguna pregunta en YouTube, así que podemos empezar acá. Quien quiera preguntar, comentar, puede levantar la mano. Ahí Fabiola levantó la mano, así que... No, levantó Daniela, que empiece Dani y yo después sigo. Vos lo hiciste correctamente con el Zoom, yo lo hice. Claro, Yo levanté Dani lo la hizo de mano. manera artesanal y... No, claro, no, yo me sumo a esta última duda que plantea Marisa de la bibliografía, ¿no? Eso es un tema, y no solo qué, sino además la cantidad también. A mí me genera esa, ¿no? Sobre todo ahora que estamos con Gabriela armando los programas y los actualizamos. Bueno, por clase quedamos 3 textos, 2, 1. No tenemos división entre teórico y práctico nosotros, tenemos una clase que es teórico-práctica, entonces, bueno, damos los clásicos o damos un artículo quizás nuevo que retoma los clásicos y los cuestiona y hacemos todo ese, bueno, es un gran tema, no tengo respuesta, me sumo a pensarlo, a seguir pensándolo.
A mí me gusta ver cuando preparé, la primera vez que tuve que preparar lenguaje y sociedad, la verdad es que revisé un montón de programas de los que estaban disponibles de otras universidades para ver cómo también, porque uno tiene en la cabeza quizás lo que se formó, en mi caso la UBA, pero bueno, nuestras poblaciones estudiantiles son muy diversas también, no podemos, digamos, llevar de un lado para el otro lo mismo, y es un gran tema, ese y el de la evaluación, ¿no? Pero el de la bibliografía es clave, incluso porque también impacta en la evaluación. Así que me parece que ahí sí tendríamos que compartir un poco más las experiencias y los programas y lo que sí, y lo que funciona y lo que no funciona. Sí. Por ahora eso, después seguimos. Sí, coincido, y sobre todo por qué funciona lo que funciona y por tratar de pensar por qué no funciona. Perdón, Fabiola. Dale. Sí, quería retomar justamente esto, además de hacer otros comentarios que por supuesto me olvidé cuando hablé, me puso nervioso Alejandro. Decía, sí, efectivamente es yo con los años me he ido inclinando por elegir, hacer como una especie de jerarquía de bibliografía. Yo también me formé en una carrera que eran 10 textos por semana, y además lo habitual era que tuvieras textos que no se explicaban en la cursada, y que vos, parte del trabajo era leer sola esos textos, o bueno, con mi equipo de estudio, con mis amigas de la cursada, digamos, pero y con los años yo he ido dudando de esto. Me parece que a veces parece que le tiramos la biblioteca que tenemos a los estudiantes por la cabeza, que es algo así como decirle además, nunca vas a ser mi par. Y una de las cosas que rescato de la UBA es que, y en otras universidades seguramente también existe, es que todavía, por lo menos, en algunos espacios, seguimos viendo al estudiante que sea como un future par, ¿no? Es un par en lo inmediato. Entonces, yo creo que hay que retomar los clásicos. Ferguson no puede no darse, yo coincido, Marisa, Ferguson no puede no darse. Tampoco es un texto tan complejo, pero creo que hay que focalizar en algunos textos, y después en todo caso ofrecer una batería de textos opcionales, porque cada materia que damos, lo que estoy diciendo puede ser que en 5 minutos alguien intervenga y me haga creer exactamente lo contrario, ¿no? Es muy tentativo, pero creo que cada materia que damos es como un camino, un recorrido, donde les damos caminos alternativos, y que lo importante es que un tiempo después de aprobada la materia, hecho el trabajo, la monografía, el final y todo, bueno, obviamente no van a tener todas las herramientas, pero sí que tengan las suficientes herramientas conceptuales y herramientas metodológicas, incluso para ir a buscar la nueva bibliografía que ni siquiera existía cuando dimos la materia. Entonces me parece que lo artesanal y lo rico está en esa combinación. Y en este último seminario que les contaba, que fue una experiencia, quiero decirles que armamos un grupo de 4, que primero tenemos un solo salario, porque tenemos salarios en otros trabajos, bueno, que después lo dividimos entre nosotros por acuerdo entre nosotros, pero que en realidad nos dieron un único salario, pero que no cobramos todavía. No sabemos cuándo, o sea, cuando cobremos vamos a socializar el único salario que hay para 4 personas, en función de que nos distribuimos el trabajo. En este seminario decidimos que queríamos un seminario donde, por supuesto, los estudiantes aprendieran y que tuviera una calidad y que hubiera un debate, pero que no fuera una tortura, que no fuera: tenés 400 textos encima de un campo en el que estás ingresando porque venís de otro campo, y que fuera expulsivo, ¿no? Creo que por eso también tuvimos buena retención y buenos trabajos. Y les quedó una cantidad de bibliografía para ir rastreando cuando quieran, además de distintas áreas, etc. Porque también el trabajo de enseñanza es un trabajo interpersonal. Y para decirlo en términos muy vulgares, disculpen, pero el tener y
yo conozco a quienes están acá, así que sé que hacen eso. La buena disposición también forma parte de esa interacción, ¿no? en el aula, en el Zoom, o en donde sea que sea ahora. Y eso tiene que ver con ofrecer caminos, más que a veces con imponer 400 páginas por semana. Me olvidé de decir que uno de los conceptos más operativos cuando lo escuché a Daniela o Gabriel, no me acuerdo que él mencionó, fue el de ideologías lingüísticas. Me lo pasé por alto en un momento. Digo, fue operativo realmente en el seminario para el objeto que trabajábamos nosotros, con el tipo de estudiantes con el que trabajábamos. Y quiero contar una cosa muy cortita, una anécdota. Mi sobrino de 11 años un día me preguntó si yo usaba lenguaje inclusivo, caminando por el parque, esas cosas que pasan con los chicos, ¿no? Entonces le empiezo a decir, sí, me extrañó, ¿no? Le digo, sí, griego, ¿por qué? Dice, no, porque a mí me resulta raro, una cosa como medio con un gesto, fue más que con palabras. Entonces yo, pensando que la criatura no, digo, mira, el griego es que en el mundo no hay solo hombres y mujeres. Empecé buscando algún tipo de explicación. Me dijo, no, tía, ya sé. Hay como 500 géneros. Del tipo, ese no es un problema. Y entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema, se les hago corta, es que el maestro de lengua usaba lenguaje inclusivo. Digo, ¿cuál es? ¿Y vos te reís en clase? No, me miró como diciendo, tía, estás loca. Y entonces, claro, lo que le pasaba a un niño de 11 años es que él sabía que no se podía reír del lenguaje inclusivo porque estaba mal, pero por otro lado, no era normativo, aparecía en la boca de quien le enseñaba la norma, pobre pibe, tenía Entonces, realmente, ahí le empecé a explicar que, digamos, bueno, las cosas que explicamos en clase, pero lo increíble es cómo había hecho mella en una criatura de 11 años, que además se define como que no es muy de las mayúsculas. Digo, para que sepan, no es un niño a quien le interesa, las matemáticas le van muy bien, pero lo que es, él siempre dice, yo no soy muy de las mayúsculas, ahora de las faltas de ortografía es de todas, es cierto. Digo, la norma había hecho carne en él y sabía que no debía burlarse, pero a su vez le causaba gracia, porque había ahí un problema normativo que era impresionante. Así que bueno, eso les quería contar como anécdota, que está puesta en un artículo que está en prensa, porque en un momento fue como una epifanía, ¿no? Muchas gracias. Alejandro, interveniste en el chat, no sé si querés abrirte el micrófono o que lea. No, en realidad fue un pedido de aclaración que ya me hizo Daniela. Como habían dicho que era una clase sola, bueno, habían hecho una mención, entonces yo quería saber, bueno, de una clase, pero de cuántas horas semanales. Simplemente eso, no. Porque si no, no me decía nada que es una sola clase, nada más. 4 horas, cada materia son 4 horas. Era una aclaración. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, pero yo quiero hacer un comentario bibliográfico. Si uno tiene que elegir y restar bibliografía, pero esa es una opinión, no simplemente para tirar en una mesa de toda gente que está contando experiencias de cátedra. Yo me jugaría siempre por les clàsiques y nunca por trabajos recientes. Digo porque se manejó la atención en varias charlas y ustedes fíjense que ya que se nombró tanto a Ferguson, se lo ha puteado en 32 lenguas distintas, me parece, pero lo seguimos puteando y en más de una mesa. Entonces quiere decir que nos sigue movilizando muy fuerte. Y dentro, o sea que yo creo que se ha convertido en un clásico, bueno, y que vale la pena entonces discutir. Por ahí un trabajo que yo no digo que sea malo ni nada por el estilo, pero muy puntual y qué sé yo, no sé si lo mío es muy conservador, pero bueno.
una idea. Si hay que elegir, y la misma Fabiola salió por Bourdieu, digamos, quien también han reputeado en 32 lenguas distintas. Bueno, Saussure, obvio, pero bueno, eso ya creo que no hace falta ni siquiera mencionarlo. Y la otra cosa, yo creo que los chomskianos nunca fueron hegemónicos, en la Argentina por lo menos. No, pero pregunten al departamento de letras ahora, ¿a quién invitan a una charla cuando tienen que hablar de lingüística? Bueno, por ahora eso. no sé. No, Ahora que me fui yo, habrán ocupado el lugar, que no lo supieron defender. Para mí es una gran novedad eso. Pero tenían una materia chiquitita así. Los expulsamos a Mar del Plata. Tenían una optativa. No entraron en ningún momento. Lingüística chomskiana tenía 6 alumnos. Y encima le daban los peores horarios a Blanco para que no enganchara a nadie. Más respeto, salgo a defender mi pasado oscuro. Más respeto, Andrea, por favor. ¿Y cuántos eran? 7, claro. 7, claro, eran 7. Se fue Julia, quedaron 6. Yo también cursé y también formé parte de esa trupe en un pequeño momento. 5, 8. Pero es una, porque hay una, pero eso es una boludez, ¿eh? No vale la pena ni discutir, ni pelearse por eso, pero si uno mira el peso de las lingüísticas sociales, fue muy grande, y creo que es un fenómeno de toda la Argentina. Cuando a Nora Mújica logra lingüística en Rosario, enseguida le arman otra. Cuando lo logra Di Tullio, enseguida le arman otra. Yo leo en la bibliografía, y sí, bueno, toda la bibliografía en inglés habla de lo hegemónico que fueron los chomskianos. En Argentina no fueron chomskianos, son muy seductores, pero nunca fueron hegemónicos. Creo, es una opinión, no. Emilia tiene la mano levantada. Emilia tiene la mano levantada. Ya está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería animarme a hablar, igual me pone muy nerviosa porque veo un montón de nombres de gente muy formada y yo soy acá una simple alumna que en todo caso está egresándose. Quería animarme a hablar desde la situación de alumna, no investigadora ni docente, futura, ambas cosas espero, que coincido con el profesor Reiter y con todos los demás que plantearon la misma idea de que los clásicos, les clásicos, son muy necesarios porque hago mecha con algo que aprendí, un texto muy corto que por alguna razón me quedó muy fuerte, de Foucault con la categoría de instauradores de discursividad. Se necesita volver a esos personajes para seguir en todo caso cuestionando, y de hecho yo expuse en la mesa 5, a partir de la Bob, a quien sí putié, pero realmente lo necesité a ese personaje para poder, para hilar fino quiero decir que creo que solo leyendo a los clásicos uno entiende de qué modo apareció, de qué modo empezó, cuáles fueron las discusiones y cómo se van dando y cómo van evolucionando, y ahí llegamos como hablantes modernos a poder pensar qué le cuestionamos a ese autor que ya tiene, o a esa autora que ya tiene unos años respecto con nosotros. Creo que, o al menos, bueno, puede ser mi experiencia personal, pero leía la Bob y coincidía con un montón de cosas, pero también en mi momento histórico contemporáneo digo, bueno, pero hay algunas cosas que no reconozco, o puedo encontrarlas de otro modo, digamos, puedo verlas de otro modo en mi comunidad lingüística, y a partir de eso empezar a trabajar y ahondar el trabajo, y bueno, es muy enrevesado, estoy nerviosa hablando acá en esta mesa, pero bueno, quería coincidir con esa idea y desde el lado de una alumna plantear esa idea. Muchas gracias, Emilia. Andrea. Y yo quería ampliar un poquito esta idea de las fuentes, más que la lectura de las obras clásicas. Yo creo que lo que nos
con lo que nos tenemos que comprometer es con la lectura de las fuentes originales, es decir, que evitemos los refritos más allá de los primeros pasos, ¿sí? Es decir, en el primer año, en la introducción, bueno, le podemos dar el manual, pero a partir del segundo año ya tienen que poder acceder a las obras originales, aunque sean capítulos, aunque sean algunas partes, no tienen por qué leer estructuras sintácticas enteras, pero no pueden no haber leído el capítulo 1 de aspectos. Entonces, es ese tipo de cuestiones, más allá de incluso obras que para nosotros representan quizá la antípoda de lo que pensamos, ¿no? Es decir, yo trabajo en gramática y mis estudiantes tienen que leer también la academia, porque tienen que poder ir a consultar la academia, y yo no soporto uno más que me diga, porque la academia dice tal cosa. Andá y fíjate y decime si la academia realmente dice eso, porque que sigan diciendo que la academia dice que hay que decir presidente. La academia dice muchas boludeces, pero esa no la dice. Entonces, vayamos a las fuentes, ¿sí? Y creo que esa es la idea que tenemos que poder transmitirles a nuestros estudiantes cuando hacemos la selección de obras, y darles la habilidad de ampliar siempre, les pica el bichito de la bibliografía, que al fin y al cabo es el bichito que nos picó a todos. Si queremos saber qué dijo y nos metemos en una obra y vamos a buscar y buscar, vamos, creo que eso es lo que tenemos que lograr transmitirles de alguna manera. Entonces, cuando el estudiante o la estudiante de primer año te dice, ¿qué página? Esa es la enseñanza que tendríamos que poder transmitir, más allá de un listado rígido de bibliografía. Las fuentes. Gracias, Andrea. Tania, hiciste un comentario, no sé si querés abrirte el micrófono o preferís que te lea. Te leo. Dice Tania, yo tengo un conflicto que no puedo superar hasta ahora. Mi ser académico, lingüista, tiene conciencia de que lengua es una construcción social, por tanto la distinción de género responde a sociedades de esa coyuntura. Estos son otros tiempos, pero empatizo con mi grupo cultural quechua, más inmediato, y no hay forma en que ellos comprendan el mundo sin la distinción de género. Aunque estos días la lengua quechua ha abandonado el léxico distintivo del género, la visión del mundo no. ¿Alguien tiene algún otro comentario, pregunta? Yo tengo una consulta para Fabiola. Este seminario sobre lenguaje inclusivo ahí en Sociales, ¿de quién salió la iniciativa de proponer un seminario sobre este tema? ¿Fue de ustedes o fue una demanda de los estudiantes u otra razón? Fue más bien una demanda preinformal de un grupo de estudiantes. Yo doy materia de grado en la carrera de comunicación, y empezó a aparecer como una demanda de un grupo de estudiantes. Y bueno, decidimos presentar el seminario. En realidad primero lo habíamos presentado para el 2020, y no lo dimos en el 2020, porque la verdad que el primer año de pandemia pasar a trabajar en la virtualidad fue mortal, digamos. Para el 2021 lo dimos. Una cosa interesante es que hubo que cambiar bibliografía, bueno, por supuesto en la carrera que nos permitieron actualizar, había bastante para actualizar, aunque algunos de las cuestiones que tienen que ver todavía con límites ideológicos denotativos, por ejemplo, cualquier usuario de lenguaje inclusivo sabe que no es posible mencionar a les policías como tales. La policía es la policía y los policías son los policías, en general mencionados en masculino, ¿no? Hay cuestiones, bueno,
ese tipo de cosas seguían estando, pero otras habían cambiado porque habían aparecido, incluso durante el periodo del seminario, aparecieron proyectos de ley, tanto de prohibición como de garantía del uso, ¿no? Lo cual, digo, cuando se legisla sobre alguna variedad de uso, es porque algún otro problema hay. Con lo cual hubo una cantidad de modificaciones, pero surgió como parte del interés de un grupo, y a su vez el grupo docente tampoco es arte de la casualidad, si es que eso existe. Con Santiago hace años que cada tanto damos seminarios de estos optativos, armamos seminarios especiales, y con Rocío y con Elías y con otras personas veníamos trabajando desde la Secretaría de Géneros de AGDUBA por el cupo laboral trans. Entonces, en realidad veníamos articulando distintos tipos de trabajos en distintos lugares o actividades, y bueno, terminó confluyendo en este seminario. Pero no fue una demanda formal, pero de hecho tuvo una inscripción muy alta. Gracias, Fabiola. Perdón, y en relación con eso te pregunto, Marisa, que vos también hablaste de que hubo una estudiante que propuso estudiar el lenguaje inclusivo como tema. Si hubo algún otro tema que alguna vez te propuso algún estudiante, digo, más allá de esto, del lenguaje inclusivo, si recordás algún otro tema que te hayan propuesto investigar como objeto de estudio, así de esta relevancia que tiene el lenguaje inclusivo. No te diría a ese nivel así como, digamos, que es tan convocante, pero por ejemplo, yo conocí las letras del trap y me acerqué al trap justamente por los estudiantes, porque, digamos, no es un tipo de música que de repente me hubiera acercado motu propio, de otra manera, y bueno, nada, y vas viendo cómo se construye mediante recursos de repertorio aplicados de cierta manera, recreados, ¿no? ¿Qué sé yo? Desde ese punto de vista. No, yo me quedé pensando en lo que decía Tania, porque le quisiera dar una respuesta. En realidad, lo único que me surge es que no solamente pensemos en la aparición del, digamos, del género gramaticalizado o no, o la desgramaticalización del género como marca de que el género, la distinción de género no está presente en la sociedad. Ese creo que es un proceso que va a ser muchísimo más largo, que está en curso, que quizás en el entorno quechua que ella plantea de la lengua quechua va a permanecer más tiempo o no, esta visión del mundo, no, digamos, no lo sé, pero que forma parte como de procesos en curso a los que estamos asistiendo. Y nosotros también en la materia estamos tratando de utilizar lenguaje inclusivo, lo usamos en las comunicaciones internas, lo usamos en algunas traducciones, cuando hacemos traducciones de textos del inglés. Y bueno, y en mi caso yo planteo quizás eso, ¿no? Como que lo uso desde una perspectiva inestable, o sea, como que me estoy habituando a un nuevo uso que no lo tengo tan establecido como para utilizarlo permanentemente y sin vacilaciones, ¿no? Pero eso, por eso es un proceso. Y seré curioso, ¿qué forma utilizan? La E. La E. En los escritos utilizamos la E. Y sí, y si no, las y los. Yo muchas veces uso más las y los en el habla. Sí, pero bueno. Lenguaje no sexista, digamos, más bien, ¿no? Pero sí. No sé si hay más preguntas, no sé si en el canal de YouTube llegaron algunas preguntas o comentarios. Pero diría que ahí también tenemos la Luis. desventaja, perdón, que No. para concluir esto, ¿no? Como que de repente, porque en los espacios académicos, las editoriales universitarias no admiten el uso de la E. O sea, admiten el uso del lenguaje no sexista, pero no el del lenguaje inclusivo con determinado formato. Entonces también es como que uno lo utiliza en comunicaciones internas de la materia, pero no tanto en lo público, ¿no? Bueno, depende de las universidades, eso. Está cambiando mucho, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. Lucía, Jean. Sí, es una pregunta para quien quiera responder porque es más bien algo que me viene dando vueltas de las mesas de hoy y me parece que surgió en varios momentos
ciertas cuestiones que presentaban un desafío para la enseñanza, ¿no? O sea, que estaba costando explicar el fenómeno de variación, que estaba costando sacar el mito de la transparencia, que estaba costando desarmar esta idea de fetiche, de la que hablaba al principio Fabiola en relación al lenguaje exclusivo. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cuáles creen ustedes que son las razones por las que a veces en la enseñanza cuestan transmitir algunas ideas que son fundamentales para el campo? ¿Dónde creen que está ese problema? Y también si les parece, ¿no?, que los entornos institucionales en los que nos manejamos o en los que nos desempeñamos condicionan este fenómeno o tienen algún tipo de relación con este fenómeno. Bueno, ¿puedo empezar? Por favor. Nuestra idea es un poco desarmar esas ideologías lingüísticas, porque los estudiantes también vienen con esas ideas que están muy naturalizadas, y tratar de que eso sea parte de la clase, ¿sí? Por ahí va, de hecho, nuestro proyecto de investigación. Creo que es el mayor desafío. Es tanto para sobre todo en el caso de la pedagógica, para los futuros docentes, que a veces vienen realmente con unas ideas muy normativistas, muy puristas, y que cuando uno lo empieza a cuestionar, les cuesta ahí ver qué está funcionando, qué está detrás, que hay intereses, o sea, que hay instituciones, que hay agentes que intervienen sobre la lengua, realmente, pero claro, eso en una materia de tercero o cuarto año, o sea, empezar a plantearlo de entrada, pero hacia el final de la carrera trabajarlo explícitamente. Marisa, Fabiola. Bueno, yo decía un poco eso, ¿no? Que es una perspectiva que se va construyendo en las clases a lo largo del tiempo, y me parece que justamente que hay que tomar la sociolingüística como un campo, como una perspectiva que se adopta también en otras asignaturas, que se va como replicando. Me ha pasado en clases de historia de la lengua, donde yo doy la parte de dialectología, que algunos estudiantes decían, pero profesora, ¿esto es sociolingüística? Y sí, porque la perspectiva desde lo que se estudian las variedades de la actualidad es perspectiva sociolingüística. Entonces ahí me parece que está el punto, cómo vamos dando como una perspectiva que va mucho más de la materia. Sí, yo acuerdo con lo que dijeron Daniela y Marisa. Por supuesto que no son lo mismo los estudiantes de, como decía, de sociales que no tuvieron ninguna lingüística, a los estudiantes que cursan, no sé, sociología del lenguaje en letras, que por ahí tienen varias materias, digamos. Pero el peso de las ideologías lingüísticas es muy fuerte. Nuestro trabajo consiste en desarmarlo, y me parece que uno de los aspectos más potentes de la sociolingüística pensada en este sentido amplio, como planteé inicialmente, ¿no? Porque alguien podría decirme, bueno, lo que vos hacés, Daniela también lo planteaba, es glotopolítica, no es exactamente, bueno, en este sentido amplio, es que nos paramos en un lugar que discute la ideología de la autonomía del hecho lingüístico y recupera que es un hecho social. Nosotros nos paramos desde un lugar epistemológico diferente. Nos paramos desde un lugar donde decimos, bueno, nosotros prestamos especial atención a estos aspectos, a estos entramados, a estas cuestiones, pero jamás autonomizamos. Después prestamos atención con distinto peso a distintas cuestiones, porque además tiene que ver con nuestras propias trayectorias, elecciones, etc. Jamás autonomizamos el hecho lingüístico del hecho social en el cual se incluye. Y entonces eso le da una perspectiva desde las ciencias sociales y reinscribe en las ciencias sociales como no puede hacerlo prácticamente ninguna otra perspectiva que no se define en este sentido amplio como sociolingüística. Cualquier perspectiva, yo soy casi lo contrario de, digamos, lo que se suele decir lo chomskiano, cualquier otra perspectiva que aísle al hecho lingüístico o discursivo, al hecho del lenguaje, del hecho social, es una perspectiva que autonomiza y que por lo tanto le quita el carácter histórico, material, social, y además la verdad que a mí, entonces ya no me interesa. A mí no tiene ningún interés.
A mí no me interesan ni las lenguas, ni cosas, a mí me interesan qué pasa con las personas, qué pasa con los hablantes, qué pasa con determinadas clases sociales en particular. No me interesa en términos generales, por lo menos mi interés, ¿no? Y me parece que eso es lo rico en términos epistemológicos y políticos de cualquier posición sociolingüística en términos generales. Fabiola, tenés la mano levantada, creo que querías hacer una pregunta después o un comentario después de... No, era esto, y una sola cosa más, lo de los entornos institucionales que preguntó Lucía, por supuesto, porque estamos en entornos que son normativistas, y que además incurren en contradicciones permanentemente, porque ahora te permiten en ciertos lugares presentar la tesis con lenguaje inclusivo, incluso con la variante del uso con E o con X o con asterisco, si alguien quisiera usar esa variante, pero por otro lado hay una cantidad de regulaciones de la discursividad y de un conjunto de prácticas que casi que es como un caramelo que te dejen escribir el lenguaje inclusivo. Entonces no tenés beca, no tenés esto, tenés el seminario de honor, tenés no sé cuánto, no tenés baños que funcionan, si los baños funcionan no hay papel higiénico, si hay igual son binarios, entonces, está todo mal. Disculpen, no quería terminar así la última mesa. Pero, todo no. Todo no, pero hay mucho. Hay mucho, digo, en el sentido de todo no, tenés razón, pero digo, hay muchas cosas que entran en contradicción ahí y que esos entornos institucionales dificultan nuestra tarea claramente. Bien, muchas gracias. Con este mensaje esperanzador, cerramos la mesa. Andrea, ¿querés decir algo? No, yo simplemente agregando confusión a las normas en conflicto, creo que no podemos olvidarnos nunca que nosotras y nosotros y nosotres como miembros de las universidades públicas y docentes que estamos formando futuros docentes, aunque estemos en contra ideológicamente del concepto de norma, somos la encarnación de la norma en algún sentido. Y no nos podemos sacar eso de encima. Entonces, ese conflicto interno lo tenemos cada uno de nosotros y tenemos que lidiar con ese conflicto y tenemos que hacerlo explícito. O sea, creo que en la medida en que cada uno de nosotros podamos hacer explícito el conflicto, decir, sí, no uso el lenguaje inclusivo sistemáticamente, pero soy consciente de que cuando no uso el lenguaje inclusivo, estoy dejando a gente afuera. Entonces, estoy haciendo mi mejor esfuerzo por incluir a la mayor cantidad de gente. Y esa es quizá la norma que sí queremos transmitir, porque si no nos parece que transmitimos una idea en la que no hay norma. Y entonces cuando le damos al estudiante o a la estudiante la idea de que le sacamos la norma y lo dejamos sin nada. Y bueno. Alejandro más confusión. De intervenir. Ya que estamos sumando a la confusión general, hay norma porque hay Estado, y nosotros somos agentes del Estado, pero lo mío no es incorporar, lo mío es desafiarlo. El lenguaje inclusivo tiene ese sentido. Es un desafío para la situación. ¿O ustedes se creen que, y ahí coincido plenamente con Fabiola, que porque haya lenguaje inclusivo, la sociedad va a ser más inclusiva? No. Por lo menos esa es, no sé si mi opinión, es mi razón por la cual he adherido a esa movida, digamos así. Y es más, me parece, sin ofender a nadie, que es la razón por que la izquierda se puso en esa movida. Digamos, hasta el 89, 91 estábamos con que la contradicción era de clase, digamos. Después la cambiamos, pero porque no fue mal. Es como, ustedes leyeron, pues no, para que me voy a la mierda. Discúlpenme, besos.
Se nos termina el tiempo. Hay otra mesa a las 7 con Beatriz Vicio, están todos invitados. Muchas gracias por participar, muchas gracias Daniela, Fabiola, Marisa, muchas gracias a los asistentes, así que nos vemos en la próxima mesa. No, gracias por estas jornadas que realmente fueron muy, muy interesantes, todas la verdad. Muchas gracias. Y que sigan estos espacios de encuentro, va a ser ideal. Sí. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos Adiós. pronto. Gracias. Gracias. Ay.